Recuerdo que cuando estaba en el colegio y en el instituto y tocaba estudiar los diferentes sistemas de los seres vivos, obviamente siempre se les daba prioridad a los vertebrados. Cuando era el turno del sistema respiratorio, se priorizaba ver cómo funcionaban los pulmones y se hablaba un poco de cómo respiran los animales acuáticos a través de las branquias o de la piel. Sin embargo, cuando tocaban los invertebrados, la verdad es que no se decía mucho de ellos. O sea, los invertebrados acuáticos tienen un sistema respiratorio por branquias muy parecido al de los peces, o algunos tienen respiración cutánea como los anfibios. Incluso existen algunos pulmonados. Es importante destacar que estos pulmones no están para nada emparentados con los nuestros, ya que, en apariencia o funcionamiento puedan ser similares, evolutivamente nos separamos de ellos antes de que llegasen al medio terrestre. Pero siempre hubo un sistema respiratorio que quedó en el aire, uno en el que nunca profundizamos y que por casualidades de la vida tuve que investigar en un trabajo de la carrera. Y os estaréis diciendo a vosotros mismos, pero este cabrón nos está admitiendo que está aprovechando un trabajo de cuando estudió biología. Sí. No, joder, no seáis mal pensados. Simplemente me pareció un tema muy interesante sobre el que hablar y sobre el que hay mucho desconocimiento. Si recordáis de cuando lo visteis en el instituto, los insectos respiran por un sistema llamado sistema traqueal. Este sistema se compone de un conjunto de tubos llamados tráqueas, que se van ramificando en tubos cada vez más pequeños, por donde se transportan los gases, y posteriormente ocurre el intercambio gaseoso. Pero antes, vamos por partes. Hablemos primero de los componentes de este sistema tan curioso. Su base fundamental son las tráqueas, que son tubos formados por la invaginación de la capa externa del insecto. Una invaginación se puede considerar un pliegue hacia adentro como si hundieras un dedo en un globo. Durante su formación, se rodean de una cutícula que contiene anillos en espiral. Para que nos entendamos, una cutícula sería como una pielecilla. Y la función de estos anillos es evitar que estos tubos colapsen, es decir, que se cierren. A su vez, estas tráqueas están conectadas al exterior por unos orificios llamados espiráculos, que funcionan como canal de entrada para el aire. Estos orificios se abren y cierran en función de las necesidades del animal, como ya veremos más adelante, y es importante regular la apertura de estos espiráculos, ya que a través del sistema traqueal se puede perder mucha agua por transpiración. Conectada al espiráculo hay una cavidad llamada atrio, que presenta pelos y espinas para evitar la entrada de bacterias, parásitos, polvo, una función muy parecida a los pelos de la nariz. El número de espiráculos depende de la especie, pero oscila entre 1 y 11 pares de espiráculos. Siempre se encuentran en pares porque allí donde hay uno, hay otro en el lado opuesto del cuerpo. Además de lo ya mencionado, conectadas a las tráqueas más grandes puede haber sacos de aire, que cumplen principalmente dos funciones. Almacenes temporales de aire, además pueden actuar como fuelles, bombeando el aire y ayudándolo a entrar y salir del sistema traqueal. Entonces, podemos decir que los insectos follan. Y como última estructura importante tenemos las traqueolas, que son los tubos en los que divergen las tráqueas más grandes y donde de verdad ocurre el intercambio gaseoso. Los extremos de estos tubos son ciegos, es decir, no tienen salida, y en la mayor parte de las especies contienen líquido. Este complejo de tubos supone entre un 5 y un 40% del volumen interno del animal, y como podréis ver en las fotos que os dejaré en pantalla, forma patrones espectaculares. Y si os fijáis, el sistema se extiende por todo el insecto. ¿Y por qué ocurre esto?, os preguntaréis. Y si no os lo preguntáis, no os preocupéis, ya lo hago yo, porque todo en esta casa tengo que hacerlo yo. A diferencia de nosotros, que tenemos un sistema respiratorio que recoge los gases para posteriormente pasarlos a la sangre y distribuirlos por todo el cuerpo, el sistema circulatorio de los insectos cumple varias funciones, pero la repartición de gases no es una de ellas. Es decir, el sistema traqueal se encarga de repartir a cada una de las células los gases que necesita. Cada traqueola comunica con un máximo de 3 células. Incluso hay células que están conectadas a más de una traqueola, y ejemplos de ello pueden ser músculos asociados al vuelo y neuronas. Y por todo esto que os he dicho, podéis ver que se extiende por todo el cuerpo. ¿Por qué estamos buscando información sobre cómo respiran los insectos? Ah, nada, por la comodidad del guionista. ¿Qué guionista? El que tiene los huevos a la vista. Espabila, que te va a comer la puta vida. ¿Cómo se transporta el oxígeno al sistema traqueal y de ahí a las células? Pues muy fácil. A través de la difusión. No vamos a entrar demasiado en detalle en qué es la difusión, pero este es un proceso físico en el cual moléculas se desplazan de una zona de alta concentración a una de baja concentración, hasta que las dos concentraciones se igualen. Entonces, cuando en el sistema traqueal entra un aire rico en oxígeno y pobre en dióxido de carbono, y este llega hasta las células, las cuales tienen altas concentraciones de dióxido de carbono y bajas concentraciones de oxígeno, el oxígeno entra en las células y el dióxido de carbono sale de ellas. Por lo tanto, el sistema traqueal lleva oxígeno a las células y recoge su dióxido de carbono y lo expulsa. Y para facilitar el intercambio gaseoso, las traqueolas tienen dos mecanismos. El primero es ser extremadamente finos, para que los gases puedan pasar fácilmente a través de ellas. Además, producen invaginaciones en la célula para aumentar su eficacia, ya que así tienen un contacto más directo con el interior de la célula. Sin embargo, la difusión presenta un problema muy grande, y es que pierde eficacia con la distancia. Es decir, cuando el aire tiene que recorrer largas distancias,
la difusión comienza a ser demasiado lenta, y esto se considera uno de los principales factores limitantes en el tamaño de los insectos. Y menos mal, ya que, si estos animales fueran demasiado grandes, no podrían obtener el oxígeno suficiente para sobrevivir. Y esto nos ayuda a entender cómo es que en el pasado existieron insectos tan grandes en comparación a los insectos que tenemos hoy. Y es que en el Carbonífero, la concentración de oxígeno atmosférico era del 35%, mientras que ahora es del 21%. De todos modos, los insectos han desarrollado varios mecanismos para evitar este problema. Los insectos más grandes presentan un árbol traqueal mucho más grande proporcionalmente que los insectos pequeños. Otro mecanismo ya hablamos antes de él, que son los sacos aéreos. Estas estructuras permiten bombear el aire hacia adentro y hacia afuera del sistema traqueal, facilitando así la renovación del aire. También aquellas células que consumen más energía tienen más traqueolas conectadas. Insectos muy grandes o que tengan una alta demanda energética, como los insectos voladores, bombean la musculatura de su tórax y de su abdomen para aumentar el flujo de aire. Además, ya comenté que las traqueolas en sus extremos tienen un líquido, pero si aumenta mucho la demanda de oxígeno, las células adyacentes absorben ese líquido, haciendo que ese espacio sea ocupado por gas y aumenta la difusión. La respiración por difusión es bastante limitada y solo se mantiene en insectos pequeños con baja actividad física. Vale, silencio. ¿Quién estaba cerca de Celeste? El amarillo y el marrón estaban junto a él. Nosotros estuvimos juntos todo el rato, así que no pudo ser ninguno de los dos. No os olvidéis que Verde también ha muerto. Ah, por él no te preocupes, se pajeó en ayunas. Cuando aumenta la actividad física, o en el caso de los insectos muy grandes, la demanda de oxígeno sube, entonces es necesaria la respiración activa, es decir, aumentar el flujo de aire a través de la acción de diferentes estructuras. Ya hablamos bastante de los sacos aéreos, así que ahora vamos a hablar del bombeo abdominal y torácico. No existe un método universal para la respiración en insectos, o sea, se conocen más de 1 millón de especies de insectos y se estima que pueden llegar a 30 millones. No obstante, vamos a hacer una representación del procedimiento más común. Primero, se abren los espiráculos torácicos, mientras el abdomen y los sacos aéreos se expanden para producir la entrada de aire. Una vez el aire está dentro, se produce el intercambio de gases, y el insecto comienza a apretar el abdomen mientras abre los espiráculos abdominales, produciendo así la salida de aire. Existen principalmente 3 patrones respiratorios. Respiración discontinua. En insectos con baja actividad física o en estado larvario, este es el método predominante, ya que evita su desecación y es suficiente para mantenerlo vivo. Para ello, hacen una apertura total de los espiráculos, renuevan el aire que está contenido en su sistema traqueal y los cierran completamente, para posteriormente hacer pequeñas aperturas puntuales. Respiración cíclica. Cuando aumenta la actividad física o el tamaño del insecto, la demanda de oxígeno es mayor. Ahí entra la respiración cíclica, donde se hacen aperturas y cierres de los espiráculos de manera regular. La frecuencia de la apertura va a depender de la necesidad de oxígeno. La respiración puede ser acompañada por tuercas. La respiración puede ser acompañada por el bombeo corporal. Respiración continua. En momentos de actividad máxima, el vuelo es el ejemplo típico, aumentan muchísimo las necesidades de oxígeno. Para compensar esto, mantienen abiertos los espiráculos de manera permanente. A pesar de que es el método más eficaz, no es mantenible por largos periodos de tiempo, ya que resecaría demasiado el sistema traqueal y el animal acabaría muriendo. No os acerquéis a mí, pudo ser cualquiera de vosotros. No sé por qué, sospecho de ti, marrón. Es imposible que haya sido yo. Amarillo y yo no nos hemos despegado nunca. Venga, chicos, no estaréis pensando en mí, ¿no? Si fuera malo, podría bailar así. No van estos cabrones y tienen que reinventar la rueda. Ya existen las branquias, pero ellos tienen que inventarse su propio sistema. Branquias traqueales. Son prolongaciones corporales que sustituyen a los espiráculos por el estilo de vida acuático. Están cubiertas por una capa de piel muy fina y asociada a tráqueas, permitiendo así el intercambio de gases entre el agua y el sistema traqueal. Es muy común que se encuentren en el recto, como en el caso de las larvas de las libélulas. Respiración directa de la atmósfera. Algunos insectos cuentan con espiráculos en un extremo corporal, los cuales se exponen directamente fuera del agua. Es decir, la desventaja de este mecanismo es que los obliga a vivir pegados a la superficie. Este mecanismo se ve bastante en algunas larvas de mosquito. Burbujas de aire. Es típica de escarabajos acuáticos. Alrededor de sus espiráculos cuentan con pelos hidrófobos. Estos pelos les permiten la formación de burbujas de aire al sumergirse. El intercambio de gases se realiza directamente con la burbuja. Como la cantidad de oxígeno no es ilimitada, cada cierto tiempo vuelven a la superficie para renovar la burbuja. Pigmentos respiratorios. Los pigmentos respiratorios son moléculas orgánicas con la principal función de transportar oxígeno. Nosotros los humanos tenemos la hemoglobina. En el caso de los insectos, la presencia de estos pigmentos no está muy estudiada, ya que, aunque no es infrecuente, no es su mecanismo principal de obtención de oxígeno. Se cree que algunos insectos lo usan como antioxidante. Sin embargo, se conocen casos como las larvas del género Chironomus que tienen hemoglobina y la usan para poder habitar en medios con concentraciones de oxígeno muy bajas, dotándolas así de su característico color rojo. Y para acabar, os contaré así rápidamente de qué depende la frecuencia respiratoria de los insectos. La
actividad física y el tamaño. Cuanto mayor sea la actividad física y el tamaño del animal, mayores serán las demandas de oxígeno y por lo tanto aumentará la frecuencia respiratoria. Y al revés, pasa lo contrario, variaciones de oxígeno y de dióxido de carbono. Cuando aumenta el dióxido de carbono en el sistema traqueal o en el ambiente, aumenta la frecuencia respiratoria, mientras que si aumenta el oxígeno, se disminuye. pH de líquidos corporales. El dióxido de carbono se disuelve en soluciones acuosas y forma ácido carbónico. Esto es perjudicial para el animal, por lo que al aumentar el dióxido de carbono en los líquidos corporales, el insecto aumenta la frecuencia respiratoria para eliminarlo. Quiero decir, tú tampoco quieres ácidos en tus líquidos corporales. Menuda panda de imbéciles. Como veis, a veces las cosas que parecen más simples y aburridas realmente son más interesantes de lo que pensamos. Como a veces una pregunta que ni siquiera nos hacemos puede dar para tanto. Honestamente, la respiración en insectos me dejó impresionado desde que la estudié. No solo por ser un sistema extremadamente eficiente, sino también por lo versátil y adaptable que es. ¿Y qué conclusión podemos sacar de este vídeo? Que si los insectos fumasen, se verían así. Y se verían duros de cojones. Un saludo y hasta la próxima.